Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Navarro y les doy la más cálida bienvenida al primer episodio de Historias de Gordofobia en primera persona. Este es mi proyecto para la certificación en alimentación respetuosa y liberación corporal y estoy muy agradecida de poder compartirlo con ustedes desde el espacio de salud incluyente. Para conocer más de qué trata este proyecto, les invito a ver el episodio introductorio en el que explico más a detalle el propósito y cómo nace el proyecto. Antes de empezar, quiero por favor hacer notar que en este espacio usamos la palabra gorda simplemente como lo que es, ¿no? Un adjetivo, sin ninguna connotación negativa, como lamentablemente es común escuchar. Y sin más preámbulo, hoy les invito a conectar con la historia de Yolo. Tengo el privilegio de haber conocido a Yolo en la certificación, de compartir con ella el espacio de salud incluyente en el que ella es fundadora y directora. Yolo, bienvenida. Muchísimas gracias por estar dispuesta a contar tu historia, a vulnerarte, porque por este propósito que tenemos, ¿no? De que cada vez más gente se sensibilice con el daño que hace la gordofobia. Ya Estoy para infeliz. empezar, perdón, te voy a pedir que te presentes y que nos cuentes un poco quién es Yolo, a qué te dedicas. Pues primero darte las gracias por el espacio. Estoy muy honrada de estar aquí. Me encanta. Yo creo que, bueno, o sea, estoy muy, 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 muy emocionada de estar aquí contigo. Gracias, porque es algo de lo que se habla poco, si no es que absolutamente nada, ¿no? De las historias que viven las personas que viven en cuerpos grandes, cómo se vive. Ujú. Para nosotros es una realidad diaria y por increíble que parezca, aunque no somos una minoría, no es algo que se sepa, no es algo de lo que se hable. Es decir, no, nosotras como personas gordas, suponemos que somos las únicas que lo están viviendo. Y las personas que no viven en cuerpos grandes suponen que nunca sucede, ¿no? Entonces, es algo que se vive en silencio todo el tiempo, es algo que está, que no se habla para absolutamente nada, ni entre nosotras, las personas gordas, ni, y muchísimo menos para con las personas no gordas, ¿no? O sea, vamos a llamarlo así, ¿no? Que están como que viven en cuerpos más normativos, más aceptados en general. Que bueno, yo creo que otra aclaración que me gustaría hacer es que con esto no digo que no se vivan violencias en otros tipos de cuerpos, ¿no? No, no es por anular o silenciar las violencias que se viven en otras tallas. Nosotros sabemos perfectamente que se vive en todos lados, pero a nosotros, las personas gordas, hay un hilo conductor, es decir, hay algo que nos une, algo que no sucede pues, a todas y a todos y a todes, ¿no? Entonces, es por eso que tiene como su propio espacio, su propia clasificación y su propio nombre, ¿no? Eso es muy importante de decirlo. Y Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, mi nombre es Yolo, es Isabel Yolo Citlali Hernández Baena, soy mexicana, soy psicóloga con la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. A eso me dedico, a acompañar personas que están transitando a través de trastornos de la conducta alimentaria. Soy madre, ¿no? Soy madre de un adolescente de 17 años y un pequeño de 6 años. Y bueno, o sea, en general mi vida va entre esos dos lugares, ¿no?
profesional y la maternidad que me consumen eh, la mayor parte de mi vida. Felizmente, la verdad es que son dos cosas que disfruto muchísimo. Y pues no sé, ¿qué más? Mm, Egresé de la Universidad Autónoma del Estado de México y de ahí me dediqué toda la vida, o me he dedicado toda la vida a estudiar y a prepararme en diferentes temas, desde psicología clínica, psicología gestal, psicoanálisis, estudios de género, la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, historia, sociología, filosofía y bueno, soy... no recuerdo una sola etapa de mi vida en que no haya estado estudiando algo. Se nota, es una súper Entonces, profesional. yo creo que eso es como lo que más tiempo me ha llevado, ¿no? O sea, desde siempre he estado algo estudiando, ¿no? Porque uno piensa que solo se dedica a aprender de esto, ¿no? Pero de verdad que yo he tomado cursos desde marketing, macramé, este, cocina, y todo lo que se me presente, soy como una consumidora ferviente de información. Y pues no sé, yo creo que y algo de lo que me di cuenta hasta no hace mucho es que soy una mujer gorda. Por más extraño que parezca, son una de las últimas cosas de las que me di cuenta en mi vida, ¿no? O sea, que soy una mujer gorda, aunque he de decir que desde que tengo uso de razón, siempre he estado en una talla grande, ¿no? Y yo no, ¿qué ha significado para ti la palabra gorda? ¿Qué ha sido en tu vida? Ahorita ya la abrazo, ¿no? O sea, si alguien me dice gorda o incluso yo me describo como una mujer gorda y hasta siento bonito. Sinceramente ya a fechas de hoy siento bonito porque me siento como que ya es un gran paso de salud mental poder decir la palabra sin dolor. Ujú. Pero no siempre fue así. O sea, yo era una de las personas más gordofóbicas que conozco, aún siendo una mujer gorda. Entonces, obviamente que como descripción le huía, ¿no? O sea, lo sentía como un insulto cada vez que alguien me decía, oye, te ves gorda. Lo sentía como un insulto y obviamente un recordatorio a mi realidad y se me desmoronaba el piso y entonces comenzaba otra vez como esfuerzo para huir de la gordura, ¿no? Eh, la palabra gorda siempre fue para mí un insulto, fue un insulto con el que me hacían bullying desde que estaba en la primaria, que yo recuerdo, seguramente desde antes también, pero no tengo esos recuerdos, pero desde que estaba en la primaria, en la escuela muy chiquita, a mí me decían gordocitlali, en vez de yolocitlali, Ujú. los niños me decían gordocitlali, ¿no? Y yo lo sentía como una daga en el corazón horrible. Este, recuerdo ya pasé a la secundaria y tengo como muy marcado un episodio de mi vida donde le pregunta a una de mis compañeras a un niño, ¿no? Que si yo le gustaba. No recuerdo bien exactamente por qué terminaron preguntándose eso, pero sí recuerdo que le pregunta esta niña al niño que si yo le gustaba y el niño se voltea y le responde que como por qué le habría de gustar una cerda en embutido, ¿no? Así en esas palabras. Entonces, ha sido una condición que han utilizado las personas para dañar, ¿no? O sea, y comienzas a creer que tienen razón. O sea, que eh, esta condición o esta forma de cuerpo está mal y que además debe de ser corregida. Y que si no lo corriges, pues te mereces todos los insultos, todo
todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, la discriminación, la violencia y todo lo demás. Pero bueno, o sea, esto yo ya lo veo hasta ahorita, ¿no? Después de, a mis casi 40 años, que ya he recorrido muchísimo camino en estudio, muchísimo camino de acompañamiento terapéutico y demás. En aquel entonces, para mí, de verdad que ser gorda era un problema que debía ser corregido y estaba absolutamente convencida de ello, ¿no? Es más, ni siquiera caía la duda, o sea, ni siquiera era una pregunta que te hacías, era algo que te cuestionabas. Simple y llanamente era como, ah, bueno, pues llueve, ¿no? De arriba para abajo, el agua moja y los gordos están mal, ¿no? O sea, como, claro, ¿no? Es algo normal y natural. Y Entonces, lamentablemente, Yolo, esto es así, o sea, esto lo vemos en todos los campos, o sea, culturalmente, esto que tú estás comentando es lo que la mayor parte de la gente cree. Entonces, Yolo, tal vez aquí conviene que nos expliques tú un poquito más qué es la gordofobia. la gordofobia es la violencia que se ejerce sistemáticamente hacia las personas gordas. Es muy complejo de explicarlo porque tiene muchas aristas y es muy, muy complejo. Pero si pudiéramos resumirlo en una frase, creo que sería esa, ¿no? O sea, la gordofobia es la violencia sistémica que se ejerce contra las personas gordas. Son muchas características. Una de las principales características es la discriminación. La discriminación hacia las personas gordas es no poder tener acceso a educación, acceso a la salud, acceso a un trabajo digno, acceso a ropa, ¿no? Algo que es de primera necesidad, que no hay ropa para gordos. Y yo he escuchado muchísimo cuando, de hecho, es una de las cosas que más me preguntan cuando lo digo en redes sociales, ¿no? Vienen muchas personas y me dicen, no es cierto, o sea, ¿cuándo se le ha negado a una persona gorda entrar a una escuela o entrar a una institución de salud? O sea, eso no existe. Digo, no, no, espérame, es que no funciona así. No es que te nieguen la entrada a, sino es el acceso a educación que te hable de ti como una persona natural, porque si tú ves, por ejemplo, en los libros de salud de los niños de primaria, ¿y qué te dicen? O sea, los gordos están mal y hay que evitarlos a toda costa. Tú llegas a una consulta médica por un dolor de garganta y sales con una dieta, ¿no? Y esa es la violencia sistémica, es decir, la violencia sistémica es ese rechazo constante a tu existencia, pero como por debajo del agua, ¿no? O sea, por eso las personas gordas creemos que somos las únicas a las que les pasa, porque esa es otra característica muy fuerte. Nos pasa a todos, pero individualmente creemos que somos un caso único. Es decir, que yo fui con el médico y solo a mí me dijo que tengo que bajar de peso. A los demás gordos sí se les trata como personas normales, solo es algo que solo me pasó a mí. O solo yo no encuentro ropa para vestir. Todas las demás personas sí las encuentran. Y a mí eso fue algo que me marcó muchísimo, o sea, creer que solamente me estaba pasando a mí. Cuando me decían, por ejemplo, y yo iba y pedía trabajo en algún lugar, ofrecían mis servicios y me decían, es que no cumples con los requisitos o es que no representas la imagen de la empresa, creía que era algo que solo me sucedía a mí. Que cualquier otra persona en cualquier otra talla, incluidas otras personas gordas, sí podían acceder a trabajo, al trabajo. Y que era una falla mía, es decir, que algo no, yo no estaba haciendo bien.
que no me maquillaba lo suficiente, que no me vestía lo suficientemente bien, que no estaba yo esforzándome lo suficiente, ¿no? Para poder tener acceso a esas pues cuestiones básicas de vida, ¿no? Como te digo, la educación, la ropa, la salud, que son cosas básicas. Ujú. Claro. O, Totalmente. Es como les pasa a las mujeres también en el feminismo, ¿no? Esto del techo de cristal, ¿no? ¿Cómo? O sea, no se les impide a las mujeres que trabajen, ¿no? Por supuesto que es algo que no está escrito, pero implícitamente para las mujeres es muchísimo más difícil vencer esas barreras, ¿no? Perdón, sí, yo lo que exacto. corto. Ujú. Entonces, que es lo mismo que le sucede a las personas negras, ¿no? O sea, no es que les estemos impidiendo vivir aquí, nada más estamos mandando más rondines de policía a sus casas que a las de los blancos, ¿no? Claro, Nada más. sospechamos más, digamos, de ellos, porque, Exacto. claro, es el Nada más me cambio sesgo. de banqueta cuando viene un negro hacia mí, ¿no? O sea, nada más, pero no es que le estemos impidiendo vivir entre nosotros. Claro, es el sesgo desde el que miramos la realidad, eso es. Exactamente. Ujú. Y esto que acabas de mencionar es algo muy importante porque la gordofobia es automática e Ujú. inconsciente. Ujú. Sí. Es algo que también cuesta muchísimo trabajo de entender. Es decir, tú puedes ser una persona gordofóbica con actitudes gordofóbicas 100% y no te das cuenta porque es automático e inconsciente. Ujú. El sesgo tiene esa característica. Es algo automático Claro. e inconsciente. Ujú. Entonces, las personas regularmente te dicen, no, yo no soy gordofóbica, yo tengo amigas gordas, ¿no? No, yo no soy gordofóbica, a mí no me importa que los demás sean gordos, nada más yo no quiero ser gorda, pero a mí no me importa que los demás sean gordos, ¿no? Pero yo no quiero. Ujú. Yo creo que una de las características más importantes es eso, ujú, que no queremos ser gordos. Imagínate quién iba a querer en esta sociedad, ¿no? Donde Sí, es lo que la yo digo, o delgadez lo sea, es no te todo. culpo, o sea, ¿quién quiere ser gordo en una sociedad donde se quiere aniquilar a los gordos, literalmente hablando? O sea, porque realmente vivimos en una sociedad que quiere desaparecer a los gordos del mundo y que está en guerra contra los gordos, ¿no? Entonces, ¿quién quiere vivir en un mundo que está en guerra contra ti? Nadie. Entonces, un poco, digo, es muy profundo. Yo a todos los que te escuchan les recomiendo ir a ver el trabajo de Magdalena Piñeiro, que explica de una forma maravillosa lo que es la gordofobia, ¿no? Aquí nada más estamos como em, viendo la puntitita del iceberg. Otros libros como El cuerpo no es una disculpa, tienes derecho a permanecer gorda, Hambre. Hambre, ¿no? Que es un libro impresionante y para entender un poquito más acerca de lo que es la gordofobia. Ujú. Entonces, desde la parte académica, de estudio, filosófica, de teoría, se ha avanzado muchísimo en materia de gordofobia, pero lo que no hemos podido hacer es conectar ni siquiera con otras personas gordas. ¿No? Es decir, no, como tú dices, no hay historias de gordofobia en primera persona, que es, nos quedamos como en este nivel súper superficial, ¿no? De vamos a estudiar a los gordos, vamos a estudiar la gordofobia a un nivel académico, a un nivel filosófico, a un nivel de estudios, a un nivel de no sé, cuestionamientos, Neurociencia. números, ¿no? Te conviertes en un número, pero realmente eh, las heridas, el dolor que este tipo de violencia provoca, uf, es Sí. una herida que está abierta durante toda la vida. Ujú. Yo creo que es algo que me costó muchísimo trabajo de aceptar, ujú, que era una herida que yo traía abierta
que había estado ahí durante muchísimos años y que iba a ser un proceso muy largo para cerrar, porque lo que yo sentía, ni siquiera me lo permitía sentirlo, porque seguía creyendo que era mi culpa, que yo creo que todo esto nace, esta violencia nace de pensar que la forma del cuerpo es algo que podemos elegir cuando no es así. Es decir, Totalmente. esa historia de el gordo es gordo porque quiere, No, sí, por no le echa ganas. porque no le echa ganas. No es cierto. Nadie es gordo porque quiere, y menos en una sociedad así. Nadie en este mundo es gordo porque quiere. Y la gran mayoría de los gordos, o por lo menos todos los que yo conozco, han hecho todo lo humanamente posible por no ser gordos. Entonces, imagínate vivir toda tu vida intentando no ser algo y que nunca funcione. Claro. Desde muy pequeños, o sea, yo por ejemplo, la primera dieta que yo recuerdo haber hecho tenía como 6 o 7 años, pero hay personas que desde muchísimo antes, y les estoy hablando de que desde que está en el vientre de sus madres, les dicen, ay, no, es que el niño viene muy grande, yo creo que la vamos a tener que poner a dieta. Sí, Y ponen a dieta a las madres, a las mujeres gestantes, a las personas gestantes, ¿no? Entonces, imagínate vivir en un mundo donde tu sola existencia está mal. Respirar es un delito, ¿no? Entonces te la pasas toda la vida luchando en contra de tu cuerpo. Toda la vida estás luchando en contra de tu cuerpo, que al final es tu existencia misma, porque no podemos existir sin el cuerpo. claro, Es, eres tú. Sí, yo sí, pensaba, justamente el otro día conversaba con mi esposo de esto, de qué duro que ni siquiera tu cuerpo sea un espacio seguro, ¿no? O sea, empezar por ahí, digamos, ¿no? Ya la sociedad está contra tuyo, tu familia muy posiblemente está luchando porque tú cambies, que no es un juicio, no es un juicio, ¿no? Estamos tan metidos en esto que realmente es como tú dices, no es algo que vemos a primera, que nos demos cuenta. Implica un trabajo de eh, profundizar, de estudiar, de construir muchos sesgos que tenemos, ¿no? Pero esto me parece muy fuerte, que tu mismo cuerpo sea el lugar más inseguro, ¿no? exacto. Sí, digo, hay algunas otras características que también, bueno, han sido objeto de discriminación durante siglos, pero que se pueden ocultar. El tema con los gordos es que no podemos ocultar que estamos gordos. No hay forma de estar en el closet, ¿sabes? Claro. No hay forma de ocultarnos. Porque es algo que se nota, las carnes se notan, los rollitos se notan, no importa cuánta ropa te pongas encima, o sea, la gente nota que eres una persona gorda. No hay forma de esconder el cachete, no hay forma de esconder tus manos gorditas, no hay forma de esconder, no hay forma de esconder. Entonces, es una herida de estar viviendo toda la vida con miedo a que se te note. Toda la vida con miedo a que utilicen tu cuerpo en contra tuya, porque eso es lo que pasa en la gordofobia. Tu cuerpo es utilizado como herramienta en tu contra. Es decir, si yo creo que una de las cosas que a mí me abrió los ojos, así como me agarró como sartenazo en la cabeza, ¿no?
fue cuando yo me enteré, cuando me diagnosticaron el TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa por evitación, así dice, ¿no? En el diagnóstico. Y nadie se había dado cuenta, o sea, yo estuve viviendo con anorexia durante más de 20 años y nadie se había dado cuenta porque soy gorda. O sea, es decir, para que quede un poquito más clara la gravedad del asunto, los TCA son enfermedades mentales graves que comprometen la vida de una persona. Y yo estuve viviendo durante más de 20 años con un trastorno de la conducta alimentaria porque nadie pudo hacer un diagnóstico. Por la única razón de que dan por hecho que si estás gorda, comes mucho. Entonces, cuando yo iba con un médico, nunca me decía, oye, ¿estás comiendo bien? Oye, tienes anemia, pero ¿estás comiendo bien? Oye, ya no tienes la regla, pero es porque estás comiendo bien. O sea, nunca nadie preguntó. Llegaba, tienes anemia, me mandaban unas pastillas con hierro y por favor bájele a las galletitas, ¿no? Ni siquiera preguntaban si yo estaba comiendo galletas. Usted ya perdió la regla, pero no se preocupe, vamos a mandarla con la endocrinóloga para ver qué es lo que está pasando. Y por ahí, antes de llegar al consultorio de la endocrinóloga, le encargo, por favor, que vaya con el nutriólogo. ¿No? O sea, que le dé una dieta para que la baje de peso. Eh, Cualquier otro síntoma de trastorno nulificado, silenciado, y no te creen, o sea, en serio tú vas con el médico y le dices, no he comido nada durante 3 días y te dice, ay, por favor, o sea, ¿quién te va a estar creyendo? Estás gorda, o sea, eres gorda. ¿Quién te va a estar creyendo que no comes? O sea, no me vengas con eso. Y no solo eso, sino que posiblemente hasta te lo hayan aplaudido Ah, en su claro, momento, ¿no? Lo hayan incentivado. claro, o sea, cuando, cuando una persona gorda se la aplaude, ¿no? Cuando una persona gorda está haciendo 3 o 4 horas diarias de ejercicio, se lo aplauden porque está haciendo algo por su salud. Nadie piensa que puede que sea un síntoma de trastorno de la conducta alimentaria. Cuando yo comencé a recuperarme, a volver a comer de una forma sana, una buena relación con la comida, las personas llegaban y me decían, pues qué bueno que ya te estás recuperando, pero ¿cuándo vas a volver a iniciar dieta? O sea, pero ¿cuándo vas a bajar de peso? O sea, entonces es una lucha constante, ¿no? Se necesita muchísima fuerza, salud mental, apoyo, que son privilegios que casi nadie, a los que casi nadie tiene acceso, eh, para poder salvarse de un trastorno de la conducta alimentaria siendo una persona gorda. Que todo el mundo te está diciendo que tú no necesitas comer, que lo que menos necesitas es comer, que ya no necesitas más comida, porque tenemos la idea de que o sea, de que el peso de una persona depende de la cantidad de comida que ingiera y no hay nada más falso que eso. Nada más falso que eso. Imagínate, o sea, yo dejaba de comer durante días o grupos enteros de alimentos durante muchísimos años y yo aún sentía que estaba comiendo mucho. O sea, todo el tiempo estaba sintiendo que comía mucho. ¿Por qué? Pues porque cada vez que me paraba con un médico, con una nutrióloga, me mandaba comer menos y menos y menos y menos. Entonces, estos trastornos pasan desapercibidos, total y absolutamente desapercibidos, mientras están generando problemas. O sea, yo llevo poco más de 6 años en recuperación y todavía estoy recuperándome de los problemas físicos que dejó la anorexia, problemas gastrointestinales, problemas renales, problemas del hígado,
que dejaron la desnutrición y la anorexia en sí, ¿no? Todavía estoy luchando contra eso. Seguro. Y todavía me da miedo ir con un gastroenterólogo porque me va a decir, baja de peso, ¿no? Cuando en realidad son problemas de mi intestino, pues porque pasé años sin comer. Ujú. Entonces, Claro, y todo lo que eso puede detonar también en ti, ¿no? Y tú siendo experta en trastornos de conducta alimentaria, te quiero preguntar algo que yo he escuchado y que quisiera realmente que quede registrado. ¿Qué es esto de la anorexia atípica? ay, bueno, la anorexia típica es la forma gordofóbica que tiene el DSM-5 de catalogar a las personas gordas con anorexia. En el DSM-5, si ustedes van a la parte de trastornos de la conducta alimentaria, es un capítulo dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria, y se van a la parte donde dice anorexia, trae una serie de requisitos, y lo digo entre comillas, porque no necesitas cubrir todos los requisitos para saber que tienes un problema. Pero bueno, está en la serie de requisitos donde dice cuántas veces en una semana dejas de comer, periodos de cuánto tiempo. Tiene un renglón muy importante que para ser una anoréxica normal, vamos a llamarlo entre comillas también, necesitas tener cierto IMC, Ya. índice de masa corporal. Si no tienes ese IMC, pero sí cumples con todos los demás requisitos, entonces se considera que es una anoréxico o anoréxica atípica, es decir, Fuera de la fuera norma. de la norma, ¿no? O sea, como rarita. O sea, ¿Y qué sí, tan sí tienes atípica? anorexia, pero es rarito. Exacto. Pero ¿y qué tan atípica es la anorexia atípica? Nada atípica. Al contrario, o sea, según las estadísticas, los trastornos de la conducta alimentaria se presentan en un 90% o más en personas con normopeso y sobrepeso. Y repito, o sea, estas palabras las pongo muy entre comillas y se utilizan, pues, porque así está el diagnóstico, ¿no? O sea, Sí. utilizamos en ese sentido, de que así lo marcan eh, mm, los estándares médicos, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero no tiene nada de atípico. De hecho, lo raro es una persona con anorexia que tenga un IMC muy, muy bajo o catalogado como infrapeso. Solo es el 6% de la población que presenta un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, la anorexia típica no tiene absolutamente nada de atípica. De hecho, es lo más típico que hay, ¿no? Lo único diferente entre la anorexia atípica y la anorexia normal es que la anorexia típica se presenta en personas gordas. Ujú. Es lo único de diferencia. Entonces, eso hace que haya muchas personas que viven con un trastorno de la conducta alimentaria y que no reciben ni siquiera atención, la más mínima atención de absolutamente nada, porque nadie les cree. O sea, esa es otra característica de la violencia sistémica de la gordofobia. No sé por qué creemos que las personas gordas no tienen sentimientos. Creemos que no sienten, entonces pues búrlate del gordo, ¿no? Hazle bullying al gordo, rechaza al gordo, ¿no? O sea, porque, siempre dicen, ¿no? O sea, pues nada, ya el gordo se queda con pues, lo que sobra, vamos a llamarlo así, en todos los sentidos. En trabajo, en atención, en la escuela, es el último que eligen para formar parte de un equipo en la escuela, ¿no? El gordito siempre va de portero, el gordito no participa en la obra de teatro, él más bien es el árbol de hasta atrás, ¿no? El gordo es como el que sobra, ¿no? El que siempre está relegado hacia atrás. Y no sé por qué, ¿no? Tenemos esa creencia de que no lo notan,
O No sea, tienen espejos, ajá, no, o no lo sea, no, saben. o que no notan esa forma en que los tratamos, ¿no? O en que Mm, nos tratan. Que no, que, o sea, tú de verdad crees que el gordo no se da cuenta que lo estás dejando hasta atrás, que el gordo no se da cuenta que eh, no lo eligen para los equipos de trabajo, el gordo no se da cuenta que no hay ropa para él, el gordo, o sea, mm, es todo el día, todos los días, esa, te cega, excluye de la vida normal, de la vida cotidiana en general, y pensamos que, ¿qué? O sea, que el gordo no siente, o sea, que entre más grasa, menos sentimientos, o cómo funciona, ¿no? O sea, claro que sienten, claro que sentimos, claro que nos damos cuenta, claro que es horrible, feísimo, que sea como, tú sabes, tú lo sabes, o sea, eres gorda y pues tú sabes que no te van a invitar a bailar, que no te van a elegir como, no sé, en las escuelas, ¿no? Para presentar un proyecto, no te van a elegir para ser la figura que representa al equipo. Eso no va a pasar nunca. Tú estás destinado, condenado a ser siempre eh, la comparación de las personas con los peso, ¿no? Es decir, eres el escenario donde las personas que tienen normo peso brillan. mm, Eres siempre el punto de comparación donde nadie quiere estar. Entonces, eh, la más bonita de la escuela siempre está comparada con la gorda del salón, con la, ¿no? Es como, ay, pero, o no sé, a mí ya me causa muchísima incomodidad esa clase de conversaciones que tenemos, donde, ay, pues sí estás gorda, pero por lo menos no estás como fulanita, ¿no? O sea, sí te das cuenta que fulanita está escuchándote, ¿verdad? O sea, ya te diste cuenta que fulanita está ahí. mm, O sea, ¿por qué hablas de fulanita como si no estuviera ahí para empezar, ¿no? O, ay, sí se te ve la panza, pero no como a fulanita. Es decir, entre más gorda seas, y lo hablo, pues sí, como mujer, entre más gorda seas, eres el punto de comparación de las personas con normopeso, ¿no? mm. Es decir, el consuelo. Sí estás, pero no tanto como fulanita, o no te ves como fulanita, o por lo menos, ay, pues sí, se te ve un poquito la panza, pero no, ya viste a fulanita, ya no, sí, mal, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo mella en tu salud mental. No es una cuestión de autoestima. Por favor, paremos de hablar acerca de quiérete a ti misma. No es una cuestión de autoestima. No hay No. amor propio que pueda contra la violencia sistémica. O sea, no importa cuántas veces, ¿no? Porque de repente es que lo único que importa es que tú te aceptes, que tú te quieras. No es cierto. O sea, no importa si me levanto yo en la mañana, me arreglo, me paro frente al espejo y me digo, tú eres bonita, tú eres la más hermosa, inteligente, una gran mujer, emprendedora, ¿no? O sea, sí, puedo estar ahí media hora diciéndome esas cosas, salgo a la calle y todos se te quedan viendo así, ¿no? Mm, totalmente, o sea, por supuesto que no basta, ¿no? Obviamente es un trabajo o un camino que se anima a la gente a recorrer, ¿no? El aceptar, el abrazar su corporalidad como es ahora y desde esa corporalidad cuidarla y demás, pero por supuesto que no es lo único que se puede pedir, ¿no? Este tiene que ser también un trabajo sistémico, o sea, se tiene que atacar desde el sistema también, o sea, si está desde el sistema el problema, en el sistema también de alguna manera está la solución. Y Sí, bueno, es, claro. Y solo en el sistema está la solución. sí. Ujú. Solo como parte del sistema podemos solucionar algo. Mm. No hay,
otra forma, porque digo, no es una cuestión de amor propio. Yo me puedo tener muchísimo amor propio y mira, o sea, a la fecha de hoy yo sé que me falta mucho, pero puedo decir que he recorrido un gran camino, ¿no? Ujú. Terapia, estudios, grupos de gordoridad, ¿no? He llegado con ustedes, que son compañeras maravillosas, súper respetuosas, que estoy en lugares seguros, que, bueno, o sea, he hecho una cantidad de cambios y una cantidad de avances por amor propio enormes y de todos modos, la herida sigue abierta. Y de todos modos, yo salgo a la calle y no encuentro un pantalón de mi talla para ir a hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? O sea, no hace mucho les compartía que andaba buscando ropa y no hay, o sea, de verdad no hay tallas. Ujú. ¿Cómo le hago díganme qué parte del amor propio subsana la falta de ropa? Porque no, yo no la he encontrado. ¿No? ¿O qué parte del amor propio subsana que no haya, que yo vaya con una médica o un médico y que me digan, ah, sí, te duele el oído, pero pues es que tienes que bajar de peso? O sea, ¿qué parte de el amor propio subsana eso? O que no tenga yo acceso a un trabajo digno, que no tenga acceso a prestaciones de ley, que no tenga acceso a un montón de cosas, ¿no? Que otras gordas también han pasado y que yo creo que aquí van a venir a contar un montón de historias acerca de eso. Pero, ¿qué parte del amor propio y de la autoestima subsana esa violencia sistémica diaria, ¿no? O sea, no tiene mucho que mi hijo de 6 años, o sea, te estoy hablando de un niño chiquito, llega y me dice, mamá, ¿por qué eres gorda? Y yo, pues porque es mi forma de cuerpo. No, mi maestra dice que tú estás mal, que los gordos están mal. No. Ujú. ¿Qué parte de amor propio subsana que tu hijo de 6 años considere que tú estás mal? Porque su maestra se lo dijo. No Ay, hay, no hay amor propio que pueda contra eso. O que llego con el médico a ponerle las vacunas al niño y de repente, pues obviamente lo pesan, lo miden. Y yo tengo el privilegio de que mis hijos son delgados, son normopeso. ¿No? Entonces, dan por hecho que el niño come bien y me voltea a ver a mí el doctor y me dice, pero ya déjele algo de comer al niño, ¿eh? ¿Cómo, qué parte del amor propio subsana eso? ¿Qué parte del amor propio, ¿no? O sea, quien ya conoce la historia, quien conoce un poquito de trastornos de la conducta alimentaria, sabe lo que ese comentario le puede hacer a alguien con un trastorno de la conducta alimentaria. claro. Entonces, No, y que no te crean, ¿no? Que no te crean. O sea, que, por ejemplo, yo soy delgada, como muchísimo más que mi esposo. Jamás nadie pregunta, digamos, siquiera si como mal, si como bien. O sea, a nadie le interesa, ¿no? Nadie deja de creerme eso. O sea, es fácil creer que, ay, qué suerte que una persona delgada puede comer mucho, digamos, ¿no? Qué suerte que tienes. ¿Por qué no creer al revés? Es muy bueno. sí, es fuertísimo. ¿No? Y luego llega esta sensación de nunca ser suficiente, ¿no? O sea, nunca, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuántos grados de estudio tengas, no importa cuánto, siempre el hecho pues, de que eres gorda, ¿no? O sea, nunca es suficiente para subsanar, tus esfuerzos nunca son suficientes para equilibrar la balanza. ¿Sí? Entonces, no importa qué tan buena onda seas, qué tan chistosa, qué tan buena madre, qué tan buena esposa, qué tan buena mujer, qué tan buena profesional, o sea, es que sí, 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 pero pues estás gorda. Ya no vale. Porque una cosa es que no te crean y otra cosa es esa sensación de que no vales.
O sea, no tienes ningún valor. En la sociedad eres un peso, eres escoria, eres algo que no debería existir. Entonces, es una sensación constante de sobras, ¿sabes? O sea, tú no deberías, ni siquiera tendrías por qué estar respirando para empezar. No cabes aquí, no importa cuánto te esfuerces. Mm, no, no vale. Ujú. Y yo creo que esa es una de las cosas más dolorosas. O sea, mira, puedes aguantar, o por lo menos para mí, ¿no? Puedes aguantar el bullying, puedes aguantar los comentarios gordofóbicos, los chistes gordofóbicos, a los médicos, lo que sea. Ujú. Pero tu palabra deja de tener valor. Entonces, no importa si, por ejemplo, ¿no? O sea, eres experta en trastornos de la conducta alimentaria o ingeniera civil, es súper estudiada, es gorda, no vale lo que diga. Entonces, la forma de tu cuerpo afecta en cómo te ve el mundo. No importa que seas una, no sé, una médica, nutrióloga súper estudiada, no importa si eres atleta de alto rendimiento, no importa si eres una super chef, ¿no? O sea, no importa si eres dueña de tu propio negocio, no importa nada, es que eres gorda. No nos interesa lo que digas. Nulifican totalmente tu palabra, no nada más con respecto a la comida o no nada más con respecto al cuerpo, sino en todos los sentidos, en todos. ¿No? Por el simple hecho de que una persona es delgada, le creen más. Y de esto sí, o sea, tenemos que hablar dentro del activismo, porque lo vemos mucho. No hay que ir muy lejos, o sea, está, por ejemplo, Magdalena Piñeiro diciendo esto mismo que yo estoy diciendo, ella viene diciéndolo desde hace más de una década. Y ha sido una lucha constante. Viene una activista de cuerpo normativo a decir exactamente lo mismo y mira, en año y medio logra lo que Magdalena Piñeiro no había logrado en más de 10 años. ¿Por qué? Porque es delgada. Y a ella sí le creímos. La otra es gorda, no importa, ¿no? La licenciatura, la maestría, el doctorado, los libros escritos, los talleres dados, los 10 años recorridos, el reconocimiento que se le ha dado en algunas instituciones. Eso valió para pura, Se está excusando. ¿no? Entonces, sus estudios, su palabra, su experiencia no valen, te nulifica totalmente. Pero viene una persona delgada a decir exactamente lo mismo. Pues a ella sí le creen. Pasa lo mismo exactamente en todo. Si una mujer delgada dice que esa comida quedó rica, a ella le van a creer, a la gorda, ¿no? Si una mujer delgada viene y te dice, pues es que yo, este diseño de plano porque soy arquitecta y va a funcionar, a la persona delgada le creen, a la persona gorda no. O sea, si tú, así de grave es, ¿no? O sea, si tú ves a una dentista delgada y una dentista gorda, ¿con quién vas a ir a atenderte? Pues, ¿A quién vas a elegir para que te atienda? claro, ¿quién te va a generar más confianza? Qué Exacto. espanto. Dios. ¿Cómo se puede ser mejor? Yo creo que
dándole espacio a, como esto que tú estás haciendo, ¿no? O sea, dando espacios para que las personas gordas hablen, para que las personas gordas digan sus historias, para que las personas gordas mm, tengan un poco de la atención que les ha sido negada durante décadas, ¿no? Y por otro lado, para mí no existe una mejor fórmula de ser una buena aliada que en la deconstrucción de sus propios sesgos. Como esto, ¿no? O sea, preguntarse, o sea, si es cierto, si me ponen enfrente a una, no sé, o incluso a un mecánico gordo y un mecánico delgado, pues a quién le voy a llevar mi coche, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como esas que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que, por eso lo que decía al principio, la gordofobia es un sistema automático e inconsciente de la persona. No pones atención a esa clase de decisiones que tomas. Entonces, para mí no hay otra forma de construirse y darle espacios para mostrar, sí. Porque de repente, como aliados, creemos que ayudar es lo mejor, cuando en realidad tal vez lo único que necesitamos es permitir que las personas gordas se hagan cargo de sí mismas, porque sí pueden, aunque ustedes no lo crean, sí podemos hacernos cargo de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestras familias, de la alimentación de nuestros hijos. No necesitamos ayuda. Que tenemos como esa sensación como muy paternalista, ¿no? Que yo le voy a enseñar al gordo a hacer, ¿no? Yo le voy a enseñar al gordo a cómo cuidar su salud, cuando en realidad no crean, no sé si sí sabemos cuidar nuestra salud. Solo permítanos hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que serían como esos tres puntos, ¿no? La deconstrucción, dejar de ser paternalistas con los gordos y darles esa, ese espacio que tanto necesitamos. Eso. Yo creo que con eso es más que suficiente. Gracias, Yolo. ¿Algo más que quieras comentar antes de que cerremos el episodio? Yo creo que es un mensaje para otras personas gordas, ¿no? Que no están solas, que no son las únicas a las que les sucede y que ya estamos en movimiento. Es decir, cada vez estamos creando más espacios seguros para ustedes. Entonces, tengan confianza en que estamos trabajando para nosotras y para otras gordas. Y que tienen derecho a ser escuchadas, que tienen derecho a ser tratadas con respeto, que merecen amor, tanto de ustedes mismas como de otras personas. Porque yo creo que eso es algo muy triste que nos sucede, ¿no? De repente terminamos creyendo que no merecemos ser amadas por gordas. Esta opresión se internaliza. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí, ¿no? El mensaje para las personas gordas que nos están escuchando. No están solas. Muchas gracias, Yolo. Cerrando este episodio, solo me queda decirte gracias una vez más y gracias a las personas que han llegado hasta aquí también. Si es que les parece importante, por favor, ayúdennos dándole like a este video,
comentando, compartiendo para que más personas puedan sensibilizarse con esto que estamos viviendo, ¿no? Con esta opresión que se está ejerciendo sobre las personas de mayor tamaño. Conmigo será hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Yolo. Muchas gracias. Chao, chao.